Profesor Federico Mayor Zaragoza, gracias por compartir su valioso tiempo y experiencia con nosotras y con los jóvenes y educadores de todo el mundo que están trabajando para avanzar la conciencia y la práctica de la ciudadanía mundial. El profesor Mayor Zaragoza fue director general de la UNESCO de 1987 a 1993 y a lo largo de los 12 años que estuvo al frente de la UNESCO, dio un nuevo impulso a la misión de la organización, que es construir los baluartes de la paz en la mente de los hombres. Y convirtió esa en una institución al servicio de la paz, la tolerancia, los derechos humanos y la convivencia pacífica. Siguiendo las orientaciones del profesor Mayor, la UNESCO redefinió su misión en términos de la educación para todos a lo largo de toda la vida, creó el programa Cultura de la Paz y las cátedras UNESCO. Con la Fundación para una Cultura de Paz, que el profesor preside desde su constitución, continúa la labor emprendida en la UNESCO de impulsar en todos los ámbitos del quehacer humano el tránsito de una cultura de violencia e imposición a una cultura de paz y tolerancia. O professor se ocupa principalmente, sua organização se ocupa principalmente de contenidos divulgativos e educativos, orígenes de los conflictos, democracia e direitos humanos. Entre suas responsabilidades políticas, o professor Mayor ha desempenhado los cargos de subsecretario de Educação e Ciência do governo espanhol, diputado ao Parlamento espanhol, consejero del presidente del gobierno y ministro de Educación y Ciencia. Profesor, en una de sus charlas, usted dice que necesitamos de un nuevo concepto de seguridad. Ya no necesitamos solo pensar en que nos van a invadir, necesitamos asegurar que la gente que vive en esos territorios tan bien protegidos, con tantas bombas y tantos aviones y tantos submarinos, puedan tener las 6 grandes prioridades que las Naciones Unidas han establecido desde hace muchos años, que son la alimentación, agua potable, cuidados de salud de primera orden, cuidado del medio ambiente, educación y la paz. Usted también nos recuerda que hace solo unas 2 o 3 décadas, el 90 o más del 90% de los seres humanos nacían, vivían y morían en unos pocos kilómetros cuadrados y no sabían nada de lo que pasaba más allá. Estaban bajo un dominio absoluto masculino, siempre masculino, y eran lógicamente gente temerosas, gente obediente y gente silenciosa. Y me encanta realmente, profesor, que usted haya puesto de esa forma. Pero ahora usted nos dice las cosas han cambiado, ya podemos aprender nuevas lecciones y además actuar en virtud de ese aprendizaje, porque gracias a la tecnología digital ya sabemos lo que acontece más allá de nuestro entorno inmediato y sabemos cómo reaccionar. Por tanto, hemos dejado de ser obedientes y ser tan temerosos, y ahora ya no tenemos que ser silenciosos. Ahora ya podemos aplicar lo que nos indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que si no podéis ejercer plenamente esos derechos, podéis veros abocados a tener una posición de rebeldía, no de fuerza y de violencia, sí de decir no. Esto se ha terminado el que nosotros seamos obedientes, que sigamos unas pautas que nos marcan unas grandes corporaciones internacionales, y ahora queremos ya una economía basada en el conocimiento para el pleno ejercicio de los objetivos del desarrollo sostenible. Queremos una transición de una cultura de fuerza
una cultura de violencia a una cultura de paz, una cultura de conciliación, de amistad, de cercanía, de escucha. Que no tengamos ya esa gobernanza en manos de unos cuantos grupos como el G7 o el G8. Y usted pregunta si somos 196 países, ¿por qué vamos a estar obedeciendo a lo que nos mandan 6 o 7 o en realidad un solo país? A partir de ahora, un nuevo concepto de seguridad es necesario. A partir de ahora, el multilateralismo. A partir de ahora, vamos a trabajar juntos para hacer esa gran transición de la fuerza a la palabra, de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Profesor, usted dijo que su padre le decía que cuando estés convencido de que hay que hacer algo, hazlo sin pedir permiso, porque no te lo darán. En su educación, profesor, ¿qué cree que ha contribuido a su extensión de la solidaridad a cada ser humano, independientemente de su origen y creencias? Mire, lo primero que quiero decirle es que creo que este resumen que usted ha hecho es buenísimo y que por tanto debería difundirse porque son muchos los conceptos absolutamente esenciales que hay en esta introducción que usted ha realizado. Es decir, que la felicito porque ha puesto usted de una manera muy clara que hemos llegado a un punto en que no podemos seguir siendo espectadores. En estos momentos somos espectadores de lo que acontece y no tenemos ninguna fuerza para reaccionar ni para actuar según nuestros propios principios, según nuestros propios valores. Mire, la educación que usted ha mencionado, que yo tuve el honor de presidir en la UNESCO como director general y ver cuáles eran los grandes ejes que debían después dar como resultado una educación que permitiera a la ciudadanía ser activa, ser consciente, no espectadora, sino actora. Esto está perfectamente establecido en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas y en la UNESCO, que es la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y mire, tengo que decirle que en general hablamos de educación como las personas que tienen unos conocimientos, que saben unas cosas u otras, que aprenden idiomas, que aprenden matemáticas o otras disciplinas. No, todo eso es capacitación. Educación, dice el artículo primero de la Constitución de la UNESCO, educación es ser libre y responsable. Fíjese qué maravilla. Por eso me gustaba mucho su presentación, porque usted nos ha dicho, tenemos que ser seres libres y responsables. Y tenemos que actuar. Y tenemos que no solo escuchar lo que nos dicen, sino a continuación decir, no, ha llegado el momento de cambiar. Hace solo unas décadas, como usted indicaba, éramos solo seres humanos formidables, capaces de crear, cada ser humano, capaz de crear, esta es nuestra esperanza, capaz de inventar cada día, esta es nuestra esperanza. Pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta de que éramos seres que no teníamos la posibilidad de expresarnos, que no teníamos la posibilidad de participar, que vivíamos sometidos en lugar de a un multilateralismo democrático, en que cada persona cuenta, pues teníamos solo la posibilidad de participar en grandes acontecimientos que después eran desvirtuados y dirigidos por el poder. Ah, no, ahora no. Ahora usted lo ha dicho muy bien. Ahora resulta que ya nos consideramos iguales en dignidad. Cuando yo en el año
1966, nombré a una mujer para dirigir el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad Infantil en España, me dijeron muchos amigos y gente, profesores, ¿es verdad que ha nombrado usted a una mujer? Como si esto fuera algo absolutamente imposible, insospechado. Hoy ya tenemos, por fortuna, se está poniendo en práctica de manera progresiva este artículo primero de la fabulosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, todos los seres son iguales en dignidad. Todos los seres humanos se reconocen iguales en dignidad. ¡Qué maravilla! Sean hombre o mujer, sean de una religión u otra, sean de una ideología u otra, de una etnia u otra, todos iguales en dignidad. Bueno, pues ahora que ya tenemos eso, que ya ves a la mujer progresivamente en las posiciones de mando y de dirección, ¡qué maravilla! Ahora además es que ya podemos participar, porque ya podemos expresarnos gracias a la tecnología digital. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de decir, señores, basta. No puede ser que, fíjese, el presidente Roosevelt hizo algo fantástico. Hizo un diseño de multilateralismo y de gobernanza precioso, pero después nombró a su mujer presidenta de la comisión que iba a redactar la Declaración de Derechos Humanos. Y dijo a la humanidad, tengan ustedes aquí, fíjense, empieza así la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos, si no unos cuantos, no, los pueblos. Nosotros, la gente, hemos resuelto, dice, evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra, el horror de cualquier tipo de horror medioambiental, etc. Hemos decidido, esto es lo que tenemos que hacer ahora, tenemos que decidir que se ha terminado el veto, porque el mismo día que en San Francisco se funda esta maravilla de organización que son las Naciones Unidas, el mismo día se da el veto a 5 países, los que habían ganado la guerra mundial. Y entonces, claro, no se ha podido, fíjense, llevamos 78 años, señoras y señores, 78 años de Naciones Unidas y nunca se ha podido poner en práctica. Nosotros, los pueblos, hemos resuelto. Nunca. ¿Por qué? Por el veto. Pero si ya estaba la cosa complicada, con el G7, con todas estas cosas que nos han ido progresivamente llevando a la práctica, si estaba difícil, ahora todavía más, porque Europa, que era como una especie de, bueno, decir, hombre, al menos nos queda Europa. Yo recuerdo cuando Bush Jr., cuando en el año 2003 cometió el inmenso error de invadir Irak, aduciendo una falsedad, decía que tenía armas de destrucción masiva, no era verdad. Bueno, en aquel momento Europa dijo no. Estaba Jacques Chirac y dijo no, esto no es verdad. Y Europa, no, l'Europe ne peut pas être d'accord. Magnífico. Pero ahora tampoco. Ahora también estamos sometidos a una unanimidad que inhabilita a Europa, a la Unión Europea, como definitorio de lo que es lo que hay que hacer, que es cómo hay que actuar. Eso es terrible. Es decir, tenemos veto en las Naciones Unidas, tenemos veto en la Unión Europea. No, señores. Ahora los pueblos, nosotros los pueblos, ha llegado el momento de decir no. Ahora ya somos iguales en dignidad. Ahora ya podemos estar todos juntos. Ahora ya podemos tener un nuevo concepto de seguridad. Usted se ha referido a ello y tiene usted toda la razón. Un nuevo concepto de seguridad. Ahora la seguridad es territorial. Pero, ¿y qué les pasa? ¿Qué seguridad tienen los seres humanos que viven en estos territorios? No tienen ninguna seguridad, ni tienen que comer, tienen problemas de salud, tienen problemas de educación. No, mire, en estos momentos
en la World Academy of Art and Science, en esta gran academia mundial, el presidente se llama Gary Jacobs. Y Gary Jacobs ha hecho toda una definición desde hace unos meses, fantástica, que se llama Human Security. No seguridad a secas, seguridad humana, no seguridad territorial basada en las armas y en la fuerza, no. Seguridad humana, usted lo ha dicho, de alimentos, de educación, de todo lo que puede contribuir a que un ser humano esté a la altura de sus expectativas. Por tanto, yo creo que es muy importante que en un programa como este se diga, señoras y señores, qué bien que cada ser humano es capaz de crear, que cada ser humano es capaz de inventar cada día la esperanza en esta transición que usted mencionaba, una transición de la fuerza a la palabra. Fíjese qué sencillo. En lugar de resolverlo todo por la fuerza, durante siglos el mundo ha estado bajo el dominio masculino, durante siglos. Y este dominio se retrataba de una manera muy fidedigna, se retrataba en el si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra, decía. Ahora no. Ahora ya podemos decir, si quieres la paz, prepara verbum, no bellum, no la guerra, prepara la palabra, prepara la mediación, prepara la diplomacia, prepara la negociación. Se ha acabado. No podemos hoy mismo estar viendo cómo hay un infanticidio, se está matando a los niños y nosotros hablamos de seguridad. A mí me ha llamado mucho la atención hace años que lo leí y después lo he distribuido mucho. Hay un discurso que hace el presidente Eisenhower en el año 1961 al transferir la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica al presidente nada menos, John Fitzgerald Kennedy, le dice, presidente, quiero decirle al pueblo norteamericano que sepa que yo he estado varios años de presidente de este país, pero nunca he tenido el poder. Claro, Kennedy le dijo, ¿cómo? Y entonces él hizo un discurso al pueblo norteamericano y les dijo, no, aquí quien ha mandado durante todo ese tiempo, y es que es muy importante decirle, él le llamó complejo bélico industrial de los Estados Unidos. Es el complejo bélico industrial, lo estamos viendo ahora en Ucrania, lo estamos viendo ahora en Gaza, estamos viendo en todas partes. Ha llegado el momento de decir no. Yo creo que esto es muy importante y esto es por una educación que sea una educación real, libres y responsables, para que digamos que vamos a cambiar, vamos a hacer esta transición tremenda, fantástica, de la fuerza a la palabra. Gracias. ¿Y cuál es la fuente de su esperanza y coraje para expresar públicamente esta solidaridad universal, incluso frente a la crítica, la oposición o la apatía? No, incluso no, precisamente por que siguen creando desde una oposición de fuerza, el G7. El G7 es una fuerza política basada en lo que le decía, basada en que lo que cuenta en realidad es el complejo bélico industrial. Yo asistí muy directamente en el año 1986, en el mes de octubre, hubo una reunión muy importante en Reykjavik entre el presidente Reagan y el recién nombrado presidente Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Y en aquella reunión se habló de algo que a mí me parece esencial. Se habló de las ojivas nucleares. El presidente Gorbachev dijo a Reagan, ustedes tienen
17.000 bombas nucleares. Yo 17.000 bombas más. ¡Qué disparate! Incluso porque hay un terremoto en donde están estas ojivas, podemos destruir el planeta. Esto no puede ser. A partir de ahora, usted y yo mañana anunciaremos desde este balcón, le dijo, que las bombas nucleares se han eliminado. Y así empezaron y eliminaron, pasaron de 17.000 cada uno a 6.000. Pero al llegar a 6.000 ya el presidente Reagan dijo que for reasons of global security I cannot go farther. Ve, precisamente su compañera hablaba de la necesidad de que tengamos una visión de la seguridad personal. La seguridad personal y que seamos una comunidad que sea valiente, una comunidad que sea valiente para decir que a partir de ahora vamos a seguir lo que nos dicen los científicos, lo que nos dicen la gente que sabe estas cosas, por ejemplo, sobre medio ambiente. No puede ser. Estamos llegando a puntos irreversibles de no retorno en el medio ambiente. Se ha descongelado el permafrost del océano Ártico. No puede ser. ¿Se da usted cuenta de cómo no podemos seguir? Porque ¿qué vamos a ofrecer a nuestros descendientes? Nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras. No se lo podemos decir porque no es verdad. Ahora tiene que ser verdad. Hasta hace poco no podíamos. Y usted dice, ¿y ahora por qué ya puede? Porque es que ahora somos iguales. Ahora la prueba es que las que me hacen esta entrevista son dos mujeres muy bien preparadas, por cierto. Y son dos mujeres las que me hacen esta entrevista. Esto hace unos años era imposible. Todos éramos varones, todos. Yo mismo aquí en España, en un momento determinado, cuando me ofrecieron ser ministro en el año 80-81, pues yo dije, acepto, pero a condición de que haya alguna mujer en el gobierno. No había nadie. Ahora hay muchísimas. Perfecto. Ha cambiado las cosas, ¿ve? Ahora ya somos muchos, hombres y mujeres. Y somos de una etnia distinta, de un color de piel distinto. Y somos de unos pensamientos distintos, de unas ideologías, de unas creencias distintos. Pero todos estamos de acuerdo en que hay que educar para ser libres y responsables. Todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar las cosas. Todos estamos de acuerdo en que no podemos seguir con las bombas y con las Fuerzas Armadas, únicamente esto como garantía. Ahora llega el momento de la gran transición. Gracias. ¿Y cómo pueden los jóvenes mantener la esperanza y practicar en su vida diaria el coraje de extender la solidaridad a cada ser humano? Pues mire, esta es una pregunta muy buena, porque precisamente yo tengo mi último libro, trata de eso. Se llama Inventar el futuro. Cada ser humano. Usted me decía, ¿y de qué viene la esperanza? Es que cada ser humano es capaz de inventar. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estamos distraídos, no hacemos eso, vamos todos a montar, nos dedicamos solo a ir a tomar una cerveza y hablar con los amigos. No, ahora sobre todo con la inteligencia artificial, ojo con la inteligencia artificial, tiene que estar siempre sometida a la inteligencia natural. Porque esta inteligencia natural es maravilloso. Eso yo lo tengo escrito desde hace muchos años, como bioquímico también, diciendo, es que hay una capacidad de cada ser humano que nos permite cada día levantarnos y decir, es posible. La palabra imposible no existe. Para una persona que es capaz de crear, todo es posible. Y entonces lo que tenemos que hacer es precisamente difundir esto. Decir, todos juntos podemos. Lo que no puede ser es que a la humanidad en su conjunto la manden unos cuantos que representen el complejo bélico industrial del presidente Eisenhower. Tienen que ser personas
que sean bien educadas, y bien educadas en la UNESCO significa ser libres y responsables. Que sean libres, que sean responsables, que sean capaces de decir, no, no, es que yo tomo esta medida porque yo lo he pensado. No necesito que nadie me lo imponga. Yo sé cómo tengo que actuar. ¿Por qué? Pues porque me baso en ser libre y en ser responsable. ¿Y cómo pueden los educadores ayudar a los jóvenes a desarrollar un sentido de pertenencia a una familia humana? Hombre, mire, es que lo está usted haciendo esta pregunta a una persona que tiene 5 bisnietos ya. Y ya puede usted imaginar que para mí está claro, la responsabilidad, libres y responsables. Sobre todo tenemos que ser responsables con las personas que todavía tienen por delante caminos en estos momentos muy sombríos que recorrer y que nosotros tenemos que conseguir que se iluminen estos caminos y que se llenen de entusiasmo y que la gente joven sepa que sí que es posible cambiar de rumbo, que sí que es posible. Yo recuerdo siempre cuando en el momento en que en España había la transición de una dictadura a una democracia, pues me encargaron un trabajo y yo dije al presentarles a las autoridades lo que yo proponía, yo dije, yo ya sé que la solución tendría que ser otra, porque esta que les propongo es imposible. ¿Y sabe lo que me contestó el jefe del gobierno, don Adolfo Suárez? Me dijo, profesor mayor, la palabra imposible ha dejado de existir en el diccionario español. Por esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta de que hemos estado viviendo en muchos posibles que nos han preparado, algunos de ellos solo basados en la fuerza, cuando lo que tenemos que decir es no. Todas las soluciones son, si se adaptan, si se piensan bien hechas, son posibles. Lo que antes decíamos, esto no es posible, ahora tenemos que decir, lo vamos a hacer posible y además lo vamos a hacer posible porque es nuestra razón fundamental de vida, ser libres y responsables, dirigir la propia vida. Esto lo decía don Francisco Giner de los Ríos, en España, un gran pedagogo. Y después añadía don Miguel de Unamuno, la pedagogía es la pedagogía del amor. Mire, si hay un ser humano que es fundamental, es precisamente el que se da cuenta de que el amor se expresa precisamente en crear un ambiente social, un ambiente de todo orden que sea propicio para una vida digna de todos los seres humanos y sobre todo de los jóvenes. A los jóvenes hay que decirles, sí que es posible, que lo vamos a cambiar, que lo vamos a hacer. Mire, yo tengo ya 90 años y me estoy dirigiendo a usted con entusiasmo, diciéndole que sí que es posible, que podemos hacer muchas cosas y lo que no tenemos que hacer es solo estar hoy en manos de un G7, que es una organización plutocrática y supremacista, unos señores que ganan una cantidad de dinero, lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, de centenares de miles de millones de dólares, cuando después tenemos a estos seres humanos tener que ir en estas barcas donde se juegan la vida, donde se ahogan en el Mediterráneo, estos seres humanos, hermanos nuestros, que no pueden tener nada que comer, que están muriéndose en el desierto. Todo eso es intolerable. Eso no debe suceder más. Y para que no suceda, debemos practicar una pedagogía del amor. Mire, hay un poeta que a mí me gusta mucho, que se llamaba Miguel Hernández, el gran poeta de Orihuela. ¿Y sabe lo que decía?
decía, la solución es caminar por la vida con el amor a cuestas. Tenemos que llevar con nosotros el amor, la disponibilidad, el atender a los demás, el decirle a la gente joven, a mí me interesa saber lo que usted piensa, a mí me interesa que usted crea en que es posible cambiar. Profesor, muchísimas gracias. Realmente yo siempre creo que usted es la manifestación de ese caminar por la vida con el amor por las cuestas. Usted realmente representa esa pedagogía del amor. Gracias, Sí, profesor. señora, pues esto es lo que tenemos que hacer. Sí. Y ahora con estos medios de comunicación que nos dan la posibilidad de expresar nuestra libertad y de comportarnos de tal manera que podamos decir, ¿se dan cuenta de cómo se puede pasar de la oscuridad, de un horizonte tan sombrío como hay ahora en tantas cosas? Se puede pasar a horizontes iluminados. ¿Cómo? Diciendo que el sistema de la fuerza se ha concluido. Que ahora pasamos al sistema de la imaginación, al sistema de la creatividad, que pasamos de la fuerza a la palabra, que pasamos a procurar que todas las personas, sobre todo los jóvenes, se den cuenta de que es una maravilla ser un ser humano, porque cada uno de ellos es capaz de concebir nuevas rutas, es capaz de concebir nuevos términos, es capaz de cambiar las cosas. El cambio es factible. La palabra imposible la dejamos a un lado. Y lo que tenemos que hacer es precisamente decirles ahora, ha llegado el cambio. Ahora ya somos hombre y mujer. Ahora ya nos reconocemos todos iguales en dignidad. Ahora ya podemos participar. Ahora ya podemos. Ahora ya debemos. Si podemos, ya debemos. Ahora es nuestra obligación cambiar las cosas.